eslogan fue que se vayan todos. Bueno, pero es que porque también eso es parte de un discurso, es el discurso de la antipolítica. Si la política está corrompida porque los políticos no sirven, saquemos todos los políticos, vamos a sacarlo a hagamos todos. tabla rasa, es decir, porque los buenos son los que no están en la política. Pero eso es un discurso también que conduce a satanizar la política. Pero esa es una consecuencia de la frustración. Sí, pero es un discurso elaborado, porque en este caso son los más políticos, los que más se benefician de la política, los más corruptos, los que están haciendo campaña en el sentido de que somos todos sucios, somos todos ladrones. Y ese es el discurso fundamental hoy día del poder en la República Dominicana. Con ese discurso a donde se llega es a no condenar a nadie, porque todos somos culpables. Ahora, ese es el segundo grupo. Hay un tercer grupo dentro de los implicados, que es el grupo de los que seguramente el presidente de la República no quería que estuviesen implicados, porque eso afecta directamente el partido de gobierno. Son 3 miembros del comité político, otros miembros del comité central, un ministro, 2 senadores, un grupo que seguramente a lo mejor no querían que estuvieran ahí, pero no pudieron dejar de ponerlo. Y el grupo más importante es el grupo que no está. Es decir, que son los principales responsables, el grupo de Catalina. Los que faltan. Pero los que faltan son los principales, en el sentido de que estamos en presencia, de que estamos frente al hecho de corrupción más grande dentro de la historia de la República. Y dentro de ese hecho, el hecho más importante es el que no está señalado explícitamente en el expediente a través de inculpados concretos. Y por eso... y eso es una situación muy especial con relación a los otros países del continente, porque cuando estábamos conversando hace un momento formalmente, que no estábamos en el aire, se mencionaba el caso de Perú, el caso de Panamá, pero en todos esos casos, en casi todos esos casos, los presidentes en ejercicio están persiguiendo presidentes corruptos de gobiernos anteriores. El presidente actual de Panamá no quiere saber ni en pintura de Martinelli ni de Toledo. Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela no quiere saber, son enemigos. Enemigos a muerte. Enemigos a muerte. Entonces el presidente actual quiere inculpar. No estoy hablando de responsabilidad. No me refiero a eso. Sino de la revancha. Pero igual pasa en Perú. Si el presidente actual está empeñado en todos los anteriores. Aunque el presidente Santos parece que recibió un aporte de Odebrecht para su campaña, pero le está empeñado en hacer recaer las culpas en los ministros de Uribe, con el que él también está en pelea. Hay 2 casos. Compañero de él en gobierno. Ha aceptado responsabilidad de Santos. Sí, pero hay 2 casos dentro del conjunto de países en donde los beneficiarios, donde los beneficiarios de la corrupción de Odebrecht están en el gobierno. Hay 2 casos nada más, que son Venezuela y la República Dominicana. Sí. Y en el caso de Venezuela es distinto. Ecuador también. No, pero en Ecuador él había roto, es decir, Correa había expulsado a Odebrecht. Y fue mediante un reclamo del presidente Lula. Y acaban de hacer un acuerdo, don Max. Sí, acaban de hacer una compañía. Sí, yo sé, acaban de hacer un acuerdo, pero en ese caso Odebrecht había sido acusada formalmente por el presidente. Imputado de manera muy severa. Ahora, los 2 últimos casos, pero en Venezuela es distinto que en la República Dominicana. Porque en Venezuela es muy fácil decir, aquí los responsables son fulano y fulano. Aquí no, aquí son las más altas autoridades del Estado Dominicano. Es decir, que están implicadas y que entonces están haciendo todo lo posible por cubrir el caso. Porque más se dilucida el caso, más posibilidades hay de que esas responsabilidades de esas personas que están ocupando las altas funciones queden evidenciadas. ¿Y en qué para esa parte ahí de Punta Catalina, soborno 2012-2014? ¿Qué va a pasar con eso, Max? Bueno, yo creo que a pesar de que, primero el gobierno no quería que esto se dilucidara.
Finalmente, si hay juicio, independientemente de sus limitaciones y de los llamados errores, que yo no creo que sean errores en el expediente, si son errores deseados, es decir, muchos de ellos cometidos ex profeso, porque de otra manera no se entienden. Fuera de eso, es una conquista del movimiento ciudadano, el hecho de que se abra ese juicio, con todas sus deficiencias. Es una conquista. Si el movimiento no hubiésemos llegado ahí. No hubiésemos llegado ahí. Ahora, el hecho de haber llegado ahí obliga a que se sigan abriendo posibilidades. Hay por lo menos ya producto de ese inicio de apertura, de juicio, ¿verdad? Esas inculpaciones. Ya hay algunos logros importantes. Primer logro importante, el más importante para mí es la confesión del ministro Montaz. ¿Aceptó? Sí, él aceptó. Ahora, ¿por qué él aceptó? ¿Por qué él reconoció? Él reconoció obviamente porque seguramente no tenía posibilidades de no reconocer. Seguramente a él le dijeron, mire, por sus cuentas pasó este dinero, aquí están las evidencias, y él ha dicho, sí, es cierto. Se vio obligado por la prueba. Sí, pero dice, ese dinero no era para mí. Sí. Y me lo dio Rondón, pero yo no sabía de dónde venía. O sea, yo tengo derecho a declararme tonto, no sé de dónde viene, y tengo derecho a pensar que todos son tontos que me van a creer esta historia. Eso es lo que él ha hecho. Pero, al hacer eso, él ha evidenciado, abrió una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque esas preguntas se le pueden hacer a Odebrecht, y Odebrecht está bajo juramento. ¿El dinero era suyo o no era suyo? Tiene que decir la verdad o no decirla. Sí. Pero cualquier... O sea que hay poca escapatoria en ese sentido. Yo creo que ahí se abrió una caja de Pandora. Ahí hay muchas posibilidades. Pero además, eso pone en evidencia un elemento que es el que han estado reclamando los partidos políticos. Aquí los partidos estamos reclamando elecciones con equidad, es decir, con competencia. Pero aunque el dinero hipotéticamente no haya venido de Odebrecht, que yo creo que sí vino de Odebrecht, claro, pero aún hipotéticamente no haya venido de Odebrecht, eso pone en evidencia que todo el sistema electoral dominicano está falseado. O sea, independientemente de dónde saliera, de dónde haya venido. Aunque lo mandaran Los Ángeles. Aunque lo mandaran Los Ángeles, sí. Eso prueba, ese dinero nunca fue reportado, nunca fue registrado. Ese dinero... En principio se negó que existiera ese dinero y después se dijo, sí, pero que eso no es tan ilegal. Es que se podía negar mientras no lo dijera una persona como Temito que le montaba. Sí, pero después dijeron, no es tan ilegal. Pero lo tuvo que decir, es que lo tuvo que decir, sí, es que lo tuvo que admitir. Y después entonces el argumento era, bueno, pero eso no es ilegal. Primero yo no recibí, bueno, y después de que ya es claro que recibiste, pero no es ilegal. Lo que pasa es que es ilegal, pero en las leyes dominicanas eso no tiene sanción. Exacto. Entonces el problema es que tenemos... Es ética la sanción. Es que no tenemos leyes con régimen de consecuencia. Es decir, una serie de comportamientos se señalan como ilegales, pero no hay sanción. Entonces... Ahora, oye, sí, toda tu intervención magnífica, se presenta aspectos que no se habían tocado. Nos relaciona con otro hecho. Es la institucionalidad global del país. Pero claro. No hay solución. Este es un vestido con tanto remiendo que no soporta uno más. Bueno, y finalmente, Max. Sí, pero permíteme decir algo más sobre esto. Sí. Otra cosa que salió muy claro es que todo el sistema de controles falló. No sirve. No existe. Porque se nos dice, bueno, que se han hecho las mejores leyes en materia de institucionalidad, pero ninguna de ellas ha funcionado, ninguna de ellas ha servido. ¿Tú sabes lo que es un país tan chiquito, es el segundo en soborno? ¿Y dónde estaba el sistema de control? No hay, totalmente. Entonces, todo eso está saliendo muy claro ahora. Estaba diciendo que aquí hay 366 instituciones en el Estado, 284 centralizadas y 82 descentralizadas. Así que no hay control, está atomizado el autoridad. Debemos pausar más. Sí, finalmente, sobre esa parte. Perspectiva del Movimiento Verde. Bueno, es que el Movimiento Verde, permíteme decir ahí una cosa. Este señor Roger Noriega, sí, él señaló, bueno, ¿quién es ese señor? Ese es su oficio. Sí, parece que él es abogado, está defendiendo a Toledo, no sé, en fin, no sé. Él es parte del cuerpo de asesores legales para el caso del presidente Toledo en Estados Unidos. Bueno, okay. Ahora, ese señor ha dicho que el presidente Medina, en este caso, está utilizando las inculpaciones
con 3 propósitos, un propósito triple. El propósito de desinflar el movimiento verde, el movimiento ciudadano, atacar la oposición interna dentro de su partido y también afectar la oposición. Es decir, que es lo que quiere, traduciéndolo, ¿verdad?, al lenguaje beisbolístico, él quiere hacer un triple play. Pero eso es una de las jugadas más difíciles en la pelota. Es una tremenda aventura. Eso es muy difícil. Y lo que pasó el domingo en San Pedro de Macorís demuestra que no es tan fácil. Que el primer propósito de afectar el movimiento verde, porque era una apuesta, porque si la gente se deja convencer de que sí, que comenzó un proceso que va a permitir establecer responsabilidades, la gente puede decir, bueno, ya logramos nuestro objetivo. ¿Y qué pasó en San Pedro? No, que la gente reafirmó su propósito con todo y el plan social en la semana entera. Entonces, cuando tú me preguntas qué va a pasar con el movimiento, yo te digo, por lo que yo estoy observando, el movimiento se va a seguir reforzando, y lo que está haciendo el gobierno no le va a servir para desinflarlo. El gobierno de la tarde.